La calma aparente sobre las aguas de Odesa en el sur de Ucrania esconde una intrusión masiva. Es el 9 de agosto de 2025 y Rusia ha lanzado una audaz operación. Una flota de 12 submarinos avanza furtivamente con 600 infantes de marina de élite Spetsnaz a bordo. Su objetivo: infiltrarse sin ser detectados, tomar una base estratégica cerca de la costa y capturarla sin disparar un solo misil. Para Moscú, el plan es infalible, una maniobra que creen que se convertirá en un triunfo sin derramamiento de sangre. Sin embargo, no saben que están a punto de caer en una trampa que los aniquilará en cuestión de minutos. Por encima de las olas, drones de reconocimiento patrullan, actualizando su información cada 5 segundos. En tierra, un cinturón de sensores de 1 kilómetro de ancho y posiciones de artillería camufladas aguardan en silencio. Debajo del agua, baterías costeras ucranianas están listas para desatar una lluvia de misiles antisubmarinos mortales. En el aire, drones sigilosos acechan, listos para llover destrucción con ataques de precisión. ¿Por qué Rusia optó por usar submarinos para transportar infantería en un ataque contra Ucrania? ¿Está Rusia cortejando su propia destrucción? Acompáñame para descubrir la verdad. Son las 5:40 de la mañana del 9 de agosto de 2025. Las aguas del sur de Odesa resplandecen tenuamente bajo la primera luz del amanecer. A simple vista, reina la paz, pero bajo la superficie, una tormenta de miles de millones de dólares avanza lentamente hacia la costa. Son 12 submarinos rusos, cada uno de más de 120 metros de eslora y con un desplazamiento de más de 7,000 toneladas, que navegan en completo silencio de radio. Su valor combinado, $4.8 mil millones en acero, electrónica y capacidad de aniquilación. Pero estos submarinos no transportan su carga completa de misiles. Cada uno ha descargado 5 misiles de crucero calibre, un total de 60 armas, cada una capaz de alcanzar objetivos a 1,500 metros de distancia. El espacio ganado no está vacío. En su lugar, han embarcado algo mucho más letal en combate cercano: 50 infantes de marina Spetsnaz de élite por submarino, cada uno con más de 36 kilos de equipo, rifles AK-2 suprimidos, lanzagranadas GP-25, cuchillos de combate y gafas de visión nocturna. En total, 600 soldados con un presupuesto de entrenamiento que supera los $25 millones. Un equipo capaz de neutralizar un objetivo del tamaño de un campo de fútbol en menos de 90 segundos. Su objetivo es cristalino: desembarcar a solo 3.2 kilómetros de una base estratégica ucraniana, infiltrarse sin disparar un misil y tomar el control en menos de 15 minutos. La zona de aterrizaje ha sido elegida con precisión: un tramo de costa sin fortificaciones visibles y puntos ciegos en el terreno. Los estrategas rusos están convencidos de que los defensores se verán superados en número, en armamento y en estrategia antes del amanecer. El enfoque es quirúrgico. Los submarinos navegan a 6 nudos en la capa de termoclina para evadir el sonar. Sus periscopios nunca rompen la superficie. Los primeros equipos llegarán a la playa en botes inflables. Se dividirán en escuadrones de 5 hombres y avanzarán en una formación escalonada. Para Moscú es un plan perfecto. Para Ucrania, pronto se convertirá en un manual de cómo convertir la ventaja de un depredador en su ruina. Si fueras el comandante ucraniano en esta guerra, ¿ordenarías un ataque ahora o esperarías a que lleguen a la zona de la trampa? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. La fuerza de ataque rusa avanzó tierra adentro exactamente como estaba planeado. La red de sensores oculta de Ucrania se activa cuando sus botas se hunden en la tierra húmeda de Ucrania, solo 92 segundos después de emerger. Creen que son fantasmas en la oscuridad, invisibles. Lo que no saben es que la base ucraniana a la que apuntan no está defendida por muros o alambre de púas, sino por una red de sensores de $85 millones suministrada por Estados Unidos que nunca duerme. Rodeando la base hay un perímetro de 1 kilómetro de radio lleno de más de 240 detectores sísmicos y de movimiento, cada uno conectado a un radar central capaz de detectar un objetivo del tamaño de un ser humano moviéndose a solo 0.2 metros por segundo.
Cada centímetro de esa barrera invisible envía datos en tiempo real al centro de mando, donde 6 operadores de radar trabajan en turnos continuos. Sus ojos escanean pantallas que se actualizan cada 3 segundos. Además, 14 puestos de guardia elevados están ocupados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por equipos rotativos de 4 soldados cada uno. Sus campos de visión superpuestos eliminan los puntos ciegos. Por la noche, los visores térmicos con un rango de detección de 200 metros aseguran que ningún movimiento pase desapercibido. En el momento en que el primer escuadrón ruso cruzó el anillo de detección de 1 kilómetro, el sistema se activó. Un tenue punto apareció en el radar, luego otro. En 5 segundos, la computadora confirmó múltiples intrusiones, todas fuertemente armadas. Una alerta parpadeó en el centro de mando y el oficial de servicio superior tomó el teléfono para llamar al comandante de la base. No hubo pánico ni gritos. La orden fue simple: mantener posiciones, preparar la trampa. En menos de 1 minuto, los defensores ucranianos comenzaron a ocultarse en posiciones camufladas, sus siluetas desapareciendo en trincheras, búnkeres y nidos escondidos. Por encima de ellos, drones de reconocimiento UAV del tamaño de mochilas ya estaban en el aire, enviando videos infrarrojos y ópticos en vivo cada 5 segundos. El software de puntería asistido por IA de los drones podía resaltar automáticamente a los soldados enemigos y calcular sus patrones de movimiento, lo que permitía a las unidades terrestres anticipar los próximos pasos de los rusos antes de que los dieran. Pero a las 05:46 de la mañana, solo 2 minutos antes de que comenzara la emboscada, el desastre estuvo a punto de ocurrir. Uno de los drones PD-2 sufrió una falla repentina del sistema, posiblemente por interferencia electrónica rusa, y se estrelló en un campo cercano. Por un breve y tenso momento, el comandante temió que el enemigo detectara los restos y se diera cuenta de que había sido descubierto. Peor aún, un BTR-4E en el grupo de flanqueo reventó una línea hidráulica después de chocar contra una zanja oculta, dejándolo inmovilizado y bloqueando parte de la ruta para los otros vehículos. Si los rusos se dirigían hacia esa brecha, todo el cerco podría colapsar. El comandante tuvo segundos para reaccionar. Desvió de otros 2 BTR-4E a través de un estrecho camino agrícola, ordenando a sus tripulaciones que aceleraran al máximo, mientras los equipos de artillería ajustaban sus tablas de tiro para cubrir el sector expuesto. La apuesta funcionó. Los rusos siguieron moviéndose hacia la zona de aniquilación. A las 05:48 de la mañana llegó la primera señal del comandante, fase 1. 6 ametralladoras Gatling GSHG 7.62 de 6 cañones, cada una capaz de escupir 6.000 cartuchos por minuto, cobraron vida. En los primeros 10 segundos, más de 6.000 balas atravesaron el centro de la columna rusa, obligando a los élites Spetsnaz a dispersarse a campo abierto. Eso era exactamente lo que Ucrania quería. Desde ambos flancos, los equipos de emboscada abrieron fuego con ráfagas controladas. En 2 minutos, el recuento de bajas ascendió a 120 soldados rusos. La repentina pérdida de casi 1/5 parte de su fuerza destrozó el impulso de los rusos. La desesperación se apoderó de ellos. Algunos escuadrones intentaron formar círculos defensivos mientras otros se refugiaban en depresiones poco profundas, solo para ser inmovilizados por francotiradores que disparaban desde 600 metros de distancia con visores térmicos que atravesaban la neblina de la mañana. Cada vez que los rusos intentaban devolver el fuego, las transmisiones de los UAV localizaban los destellos de sus disparos y los equipos de morteros ajustaban la puntería en cuestión de segundos. A las 05:53 de la mañana, la fuerza de asalto rusa estaba atrapada entre la zona de aniquilación en forma de V y el muro blindado que se cerraba por detrás. La voz del comandante volvió a sonar por las comunicaciones. Fase 2. Sellar el perímetro. En menos de 15 minutos desde el desembarco, lo que comenzó como una infiltración silenciosa se había convertido en un matadero. Las fuerzas especiales rusas habían caminado directamente a un campo de batalla moderno, donde los sensores, la IA y la habilidad humana se fusionaban en una máquina letal. Y no había salida. No te vayas todavía, porque esta es la verdadera destrucción del ejército ruso. A las 05:54 de la mañana, la fuerza de asalto rusa estaba acorralada, inmovilizada por un fuego cruzado e implacable, con su ruta de escape hacia el mar ahora sellada por los BTR-4E. Desesperados, los líderes del equipo Spetsnaz cambiaron a frecuencias VHF encriptadas, transmitiendo llamadas de socorro urgentes a su salvavidas sumergido.
los 12 submarinos rusos que esperaban en las profundidades a solo 3.2 kilómetros de la costa. La respuesta desde el mar fue inmediata y violenta. En 90 segundos, 6 de los submarinos ajustaron su profundidad a 45 metros y se fijaron en las coordenadas de la base ucraniana utilizando sus sistemas de navegación inercial. La orden fue dada: lanzar todos los misiles de crucero restantes, suprimir y rescatar desde debajo de las olas. 56 misiles de crucero Kaliber estallaron en rápida sucesión, cada uno una lanza de acero de 1.300 libras capaz de viajar a Mach 0.8 con una ojiva de alto explosivo de 1.100 libras. El plan ruso era simple: saturar las defensas de la base, causar caos y ganar tiempo suficiente para que sus soldados atrapados se abrieran paso. Pero la base ucraniana no era presa fácil. Instalado solo 2 meses antes, el sistema de defensa aérea NASAMS-3, suministrado por Estados Unidos, valorado en más de $65 millones, cubría la base con un escudo de múltiples capas. Equipado con radares Sentinel AN-MPQ-64F1, el sistema podía traquear 72 objetivos simultáneamente y guiar interceptores AMRAAM 120C7 con una precisión milimétrica. A las 05:56 de la mañana, la primera andanada de misiles Kaliber entró en el rango de alcance. 4 lanzadores NASAMS dispararon en secuencia, liberando 16 interceptores AMRAAM en menos de 20 segundos. Cada interceptor que viajaba a Mach 4 destrozó su objetivo con ojivas de fragmentación por proximidad. Los operadores de radar trabajaron en un silencio casi absoluto. Los únicos sonidos eran los rápidos tonos de bloqueo y la voz firme del comandante: siguiente andanada, abrir fuego. A las 05:58 de la mañana, los 56 misiles que se aproximaban habían sido interceptados, una tasa de destrucción del 100% que dejó a los rusos sin su arma más peligrosa. Ni una sola explosión tocó la base ucraniana. El fracaso en el mar envió ondas de choque a través de las unidades Spetsnaz atrapadas. El rescate prometido se había convertido en una prueba de su indefensión. Arriba de ellos, los drones PD-2 seguían circulando, retransmitiendo cada movimiento a las fuerzas terrestres. El comandante ucraniano no dudó. «Ahora terminamos», ordenó. Momentos después, autorizó el lanzamiento de 10 misiles antisubmarinos RPK-300 Polos desde las baterías costeras. Con un alcance de 40 kilómetros, cada uno llevaba un torpedo guiado diseñado para seguir las firmas de los submarinos con una precisión del 95%. En cuestión de minutos, 5 detonaciones masivas bajo el agua retumbaron en el Mar Negro. 5 submarinos rusos, cada uno con un valor de $400 millones, desaparecieron, hundiéndose en el lecho marino en un amasijo de metal. Los supervivientes no tuvieron más remedio que sumergirse en las profundidades y retirarse a toda velocidad, dejando a sus soldados de élite varados en territorio hostil. Si te gusta este tipo de videos, no olvides activar la campana para no perderte nuestro próximo análisis militar. A las 6:02 de la mañana, el rugido de las detonaciones submarinas se había desvanecido en un silencio sombrío sobre el campo de batalla. Los submarinos rusos habían desaparecido, 5 reducidos a escombros, el resto huyendo a las profundidades. Para los 600 Spetsnaz atrapados en tierra, esto solo significaba una cosa: no habría rescate. El comandante ucraniano no perdió el tiempo. Ordenó a los BTR-4E que cerraran los últimos 200 metros de las rutas de escate sus cañones automáticos ZTM-1 de 30 milímetros, arrasando las líneas de árboles donde pequeños equipos rusos todavía intentaban reagruparse. Arriba, los drones PD-2 cambiaron a vigilancia a baja altitud, a 600 pies, proporcionando coordenadas GPS en tiempo real a los equipos de morteros. Cada proyectil de mortero, equipado con espoletas de precisión PGK, aterrizó a menos de 2 metros de su objetivo, convirtiendo los intentos de posiciones defensivas rusas en cráteres humeantes. A las 6:05 de la mañana, la fuerza rusa se había reducido drásticamente. Los recuentos de cuerpos de las transmisiones del UAV estimaron más de 180 muertos confirmados y casi 250 heridos. Los soldados restantes, menos de 170, se estaban quedando sin municiones, algunos con solo sus 2 últimos cargadores. Sus radios encriptadas crepitaban con fragmentos de desesperación. No hay extracción, poca munición. Solicitamos posiciones para una última resistencia. Pero Ucrania no iba a arriesgarse a pérdidas innecesarias. El comandante inició la operación Red Silenciosa, una táctica que combinaba presión psicológica con una potencia de fuego abrumadora. 4 altavoces móviles fueron llevados al perímetro, transmitiendo demandas de rendición en ruso, mientras los UAV arrojaban pequeñas cargas termobáricas cerca, no para matar, sino para recordar a los Spetsnaz que estaban bajo una vigilancia constante.
El efecto sobre la moral fue devastador. Las imágenes de drones infrarrojos mostraban grupos de soldados rusos que se quitaban los cascos, otros agitaban banderas blancas improvisadas. A las 6:11 de la mañana, el primer grupo de 23 Spetsnaz salió de su escondite, con las manos en la cabeza. En los siguientes 7 minutos, la rendición fue total. A las 6:18 de la mañana, los 600 soldados rusos, el orgullo de las Fuerzas Navales Especiales de Moscú, fueron desarmados, registrados y escoltados al áreas de detención temporales. Cada prisionero fue escaneado biométricamente, fotografiado y etiquetado en menos de 90 segundos por hombre, utilizando kits de identificación portátiles suministrados por la OTAN. El campo de batalla estaba asegurado. Ni una sola posición defensiva ucraniana había sido violada, y las bajas amigas fueron sorprendentemente bajas. Solo 4 heridos en todo el enfrentamiento. En menos de 40 minutos, una operación que el Kremlin esperaba que fuera una victoria sin derramamiento de sangre, se había transformado en una de sus derrotas más humillantes de la guerra. Una demostración de manual de cómo la vigilancia moderna, las tácticas de respuesta rápida y una defensa por capas podían aniquilar incluso a la fuerza de ataque más elitista antes de que dispararan un tiro decisivo. En solo 38 minutos, una misión valorada en miles de millones en equipo, entrenamiento y planificación, se redujo a nada más que acero destrozado y moral rota. Lo que Moscú imaginó como un ataque quirúrgico, 12 submarinos y 600 de sus fuerzas especiales navales más élite, terminó en un desastre total. 5 submarinos, con un valor combinado de $2.000 millones, yacían en el lecho marino. Cada soldado que puso un pie en suelo ucraniano fue capturado, sus armas y equipo incautados como trofeos de una apuesta fallida. La victoria ucraniana no fue suerte, fue el producto de una preparación meticulosa. La red de sensores de $85 millones que detectó las primeras intrusiones, el sistema de defensa aérea NASAMS-3, que logró una tasa de intercepción perfecta de 56 misiles de 56, y la integración perfecta de drones, vehículos blindados e infantería en una máquina cohesiva, demostró que en la era moderna de los sensores y la puntería de precisión, la información y la coordinación pueden ser más letales que cualquier bombardeo de misiles. Para Ucrania, el 9 de agosto de 2025 será recordado como el día en que un muro invisible detuvo al abismo. Para Rusia, seguirá siendo un doloroso recordatorio de que incluso las fuerzas más élite pueden quedar indefensas cuando se enfrentan a un oponente que conoce cada movimiento antes de que se realice. Y para el mundo, es una lección escrita en acero y sangre. En la era de los sensores y la puntería de precisión, el sigilo por sí mismo ya no es suficiente para garantizar la victoria. Si te unes a Ucrania, por favor apóyanos dándole a me gusta, suscribiéndote al canal, compartiendo este video y asegurándote de que la verdad llegue a la mayor cantidad de gente posible. Cuéntanos desde dónde nos ves. En los comentarios nos encantaría saber.